Hola, yo soy Ariel Y yo Joaquín. de Avitánica y estamos acá para ayudarles a cuidar sus plantas. Hoy vamos a hablar sobre el Phlebodium aureum o estrella azul, el helecho estrella azul. Este lecho me fascina por ese toque como azulado, grisáceo Como que tiene. celeste, sí. Es una planta epífita, eso quiere decir que crece con muy poca tierra y lo hace agarrado de otras plantas como árboles o entre las piedras. Es originario de la parte tropical de América. Que sea epífito quiere decir que no es parásito. Parásito es alguien que le saca nutrientes a la otra planta para alimentarse de ella. Esta simplemente se hospeda en la otra planta. Entonces esto ya nos va a dar un indicador que este tipo de helechos no necesita de una maceta gigante para hacerse enorme. Porque si pensamos, crece en espacios que tienen muy poquito sustrato, o sea que no está directamente vinculado el hecho de tener más cantidad de sustrato a que la planta sea más grande. Esto para saberlo desde ya. Que entonces es una planta que por ahí se les va a hacer bastante grande en alguna macetita un poco más chica. Además es muy buena opción para muros verdes también. Ajá. Porque las hojas, acá está chiquito igual, pero las hojas se suelen hacer muy grandes y cuelgan, así que para los muros verdes queda muy lindo. Este que está acá es chiquito, pero una vez que agarra empieza a tirar unas hojas enormes. También le suelen llamar helecho palma por la forma de las hojas así grandes como una palma que tiene. Tiene un rizoma azulcito peludito que es por donde va tirando las hojas. Este helecho también lo que tiene de bueno es que se la rebanca. Nosotros lo tuvimos que soportó como 3 mudanzas. Lo dividimos, lo tuvimos descuidado y siempre él sigue vivo y tirando hojas. Así que también es por eso que lo recomendamos a este helecho. Otra cosa más que nos indica la planta por ser una planta epífita es que el sustrato no tiene que mantenerse todo el tiempo húmedo. Porque si vamos a su hábitat, cuando cae el agua en los árboles o entre las piedras, esa agua corre fácil, no es que se queda ahí. Entonces eso es algo que tenemos que saber cuando preparamos el sustrato. Tiene que ser un sustrato que permita bien el drenaje. Drena bien, como todos los helechos también les gusta mucho la humedad, así que hay que regarlo seguido, pero tiene que drenar muy bien, cosa que en riego haya quedado seco. Es como simular el ciclo de lluvias de la selva, es básicamente eso. Están en lugares donde drena el agua, pero tienen agua bastante seguido. Entonces es lo que tenemos que hacer nosotros. Regar seguido, pero saber que va a tener un buen drenaje. Bueno, como la mayoría de los helechos, les gusta que lo pulvericen. Y recuerden también que al pulverizar las plantas nosotros es como que recreamos esa humedad que las plantas tienen en la selva. Se banca estar más cerca de la luz que otros helechos. Si ven, al ser más claro, toda planta que tenga las hojas un poco más claras quiere decir que necesita más luz. Entonces lo pueden poner en esos espacios que le dan más luminosidad dentro de sus casas. Igual nunca sol directo, ¿no? Otra cosa que tiene de bueno esta planta es que resiste mucho a las pestes. En los 3 años que nosotros tenemos este helecho nunca tuvimos problema con ninguna peste y eso que por momentos ha estado descuidado. Es una buena opción para tener un helecho que no sea el típico helecho de color verde. Creo que le suma como otro color a la paleta de colores de esos rincones donde tenemos nuestras plantas. También aparte si quieren plantas por ahí que sean más grandes, este está bueno porque tiene hojas muy grandes. Bueno, y llegamos al fin de este video. Esa fue nuestra experiencia con el helecho estrella azul. Nos comentan sobre las consultas que tengan y también sobre su propia experiencia, porque a veces ustedes son de otros países como Chile, México, España, y es diferente por ahí cómo se termina desarrollando las plantas en esos otros espacios. Entonces cuéntenos cómo les va con este tipo de plantas y qué dificultades son las que tienen. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Esta planta la pueden encontrar disponible en nuestra web www.avitánica.com. Nos encuentran en Instagram como Avitánica y en YouTube como Avitánica. Hasta la próxima. Bye.